Hola, ¿cómo están? Les quería dar la bienvenida a una nueva edición de nuestro podcast Por favor come. En el episodio de hoy voy a estar hablando con la nutricionista Joana Lozada. Hola Joana, ¿cómo estás? Hola Juan Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien Joana, muy bien Joana. ¿Les puedes contar a nuestros oyentes tú quién eres? Claro, mira, yo soy nutricionista especializada en trastornos de conducta alimentaria. Hace aproximadamente 10 años trabajo con estas enfermedades, apoyando a pacientes y a familias a que, pues digamos que aborden un poco mejor las enfermedades y visibilizar también espacios de prevención como en colegios, universidades, instituciones que tienen usualmente la población a riesgo, como son adolescentes y adultos jóvenes. Perfecto Joana. Me alegra mucho tenerte en este episodio que te haya interesado este proyecto de podcast. Y pues bueno, ¿cómo y por qué te empezaron a interesar los TCA? Bueno, digamos que desde la universidad en el pregrado nos dan la posibilidad de tener unas materias como de énfasis o profundización y hice una materia que se llamaba Psicología de la Alimentación. Desde allí me llamó mucho la atención todo lo que tenía que ver con el comportamiento humano relacionado con la ingesta alimentaria, igualmente pues como ya patológicamente con las enfermedades más conocidas como son anorexia, bulimia y trastorno por atracón. Y mi primer trabajo no fue abordando trastornos de conducta alimentaria, pero sí que uno de los primeros tuvo digamos, como ese encuentro con un paciente con trastornos de conducta alimentaria ya en un hospital. Entonces, como que recordé un poco lo que había visto y me interesa en ese momento y empecé pues a buscar opciones de trabajo en el que pudiera entrenarme y adquirir más experiencia en esta área. Perfecto, Joana. Muy interesante pues la hoja de vida que tú tienes. Joana, te cuento, pues este episodio y pues todo este podcast va dirigido a la anorexia nerviosa purgativa. Tú desde tu experiencia y desde tu conocimiento, ¿cómo podrías definir pues esto? Bueno, digamos que la anorexia nerviosa tiene como dos subclasificaciones. Ujú. Dentro de estas está la purgativa, y es que además de la básica restricción que se tiene dentro de una anorexia, hay momentos o hay episodios que no se mantiene tanto la restricción en ciertos momentos o ciertas situaciones alrededor de la comida, sino se va más a la aparición de atracones, que es un atracón, es la sensación de pérdida de control con la comida en un momento específico. Entonces, o comer muy rápido grandes cantidades de comida que esa misma persona no se podría comer y con esa sensación de no poder parar. ¿Mm? Y luego de esto, como con esa culpa y esa angustia por haber comido más de lo que se permite normalmente en la restricción, pues aparecen los mecanismos de purga como son el uso de laxantes, los vómitos autoinducidos, que son como los más conocidos, pero también hay otro tipo de prácticas como pueden ser los diuréticos, que son medicamentos para orinar más, ¿sí? Es decir, perder peso. Digamos que dentro de los trastornos de conducta alimentaria, pues uno diría, bueno, pero con la orina se pierde peso, sí, pero pues no es lo principal, pero se buscan diferentes métodos para la pérdida de peso, para ver menos gramos en la báscula, así sean gramos. Em, Sí. en el intento por mantener el control del peso, ¿sí? O ese peso mínimo o ese peso objetivo que entre comillas se tiene, pero que igual cada vez que se alcanza esa meta de peso mínimo, se quiere ir por menos peso y por menos peso cada vez más. Listo. Cuando te refieres pues a esas prácticas, dentro de ahí cabe em, meterse los dedos a la garganta para provocar vómitos. Sí, los vómitos, como te decía, vómitos autoinducidos y el uso de laxantes también. Perfecto. Bueno, una pregunta aquí muy importante que tienen nuestros oyentes es que pues crees que las personas del mundo en general tienen una como una forma de ver la anorexia errónea. Por ejemplo, yo conozco gente que toma esta enfermedad como un juego, como dicen, es anoréxico por tener, pues ser flaquito, por decirlo así. ¿Qué opinas?
Mira, Juan Sebastián, tocas un punto, dos puntos muy importantes. El primero es creer y asumir que una persona sufre de una enfermedad como estas por la forma en la que se ve. De hecho, usualmente, inclusive en el gremio médico, se dice como, ah, no, esa persona no tiene anorexia porque no está lo suficientemente delgado. No sé si tú buscando información alrededor de esto viste como las imágenes y siempre se ve como la persona súper delgada que se le ven los Sí, huesos en el cuerpo, exacto. Entonces, no necesariamente una persona que sufre anorexia debe verse de cierta manera. Entonces, hay que quitar un poco como esos estereotipos con la imagen corporal relacionada con los trastornos de conducta alimentaria o aún peor, con la gravedad de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Por otro lado, sí, en las personas, y como vuelvo y lo menciono, inclusive en el gremio médico, yo como profesional estuve allí hace muchos años en desconocer cómo es todo desde los trastornos de la conducta alimentaria, desde el momento de la detección, el diagnóstico, el abordaje, el tratamiento, la forma de, digamos, cambia mucho el chip completamente para ver un paciente con trastornos de conducta alimentaria y la familia. Entonces, si no se sabe genéricamente qué es un trastorno de conducta alimentaria, la subclasificación como lo es una anorexia nerviosa purgativa es mucho más desconocida. Y a sí, veces, inclusive, se tienden a confundir los trastornos de la conducta alimentaria. En este caso es como, ah, usted ya no tiene anorexia porque vomita, porque se induce el vómito. No, eso no tiene nada que ver porque son clasificaciones y subclasificaciones importantes, que ahora más adelante podremos de pronto hablar un poco, si quieres, más Sebastián, sobre la importancia o no del diagnóstico tan específico ya para la práctica de los tratamientos. Uh-huh. sí, claro que sí, Joana. Paso con la siguiente pregunta que me la hace un usuario. Mm, yo entiendo que tú tienes un consultorio y que no trabajas por EPS. Y me preguntan que si atienden más, de qué edad a qué edad atienden más frecuentemente tus pacientes, qué rango. Mira, perfecto. Si esta pregunta tú me lo hubieras hecho antes del 2019, podría decirte que entre los 17 y los 35 años de vida, usualmente eran los pacientes que más consultaban y que más tenían trastornos de conducta alimentaria, ¿cierto? Pero luego de la pandemia cambió un poco la distribución de estas edades. Primero, pues la prevalencia de los trastornos de conducta alimentaria aumentó posterior a pandemia, pero también la edad. Eso quiere decir que si antes era el inicio sobre los 17 años más o menos como el inicio de la motivación a consulta, ahora entre los 7 y los 10 años, es decir, las edades empezaron a ser mucho más tempranas. Y Menor. también del otro extremo, sobre los 55 y sobre los 60 años también empezaron a ser muy comunes los trastornos de la conducta alimentaria o a consultar más. Digamos que no podremos saber un poco como, o es que se aumentaron los casos en este rango de edad, o es que por la pandemia, el hecho de estar encerrados más tiempo, conviviendo más, por decirlo de alguna manera, con nosotros mismos, sino en el automático del día a día, identificamos más como, uy, yo creo que tengo un problema con la comida. Y obviamente, pues no es un secreto para nadie el tema de redes sociales y la información y el boom, que es una parte positiva, tendrá otras cosas negativas, pero muy positivo es visibilizar, esto es un problema, o sea, no es normal que usted induzca el vómito, no es normal que usted viva a dieta toda la vida, que le tenga miedo a los alimentos. Con esas tres cosas, muchas personas entran dentro de, bueno, yo creo que yo tengo un trastorno de conducta alimentaria. No todas, pero habrán algunas que sí. Sí, perfecto. Y con base a esa pregunta, ¿cree que son más hombres o mujeres las que atienden a estas consultas? Las que atienden, digamos que como tú lo preguntas directamente, las personas que atienden a esta consulta son mujeres, adolescentes y niñas, pero no hay que olvidar que los hombres usualmente no atienden, no buscan ayuda tan fácilmente como las mujeres, porque sigue habiendo un estigma, ¿sí? Y además, también tener en cuenta que así como las mujeres, los hombres también sufren mucho con la imagen corporal, con los hábitos de alimentación que desencadenan trastornos de conducta alimentaria.
Es como buscar la perfección, ¿no? Buscando perfección. Totalmente. Sí, y que digamos las mujeres tienen unos pedidos de estereotipos de imagen corporal en este momento de delgadez extrema y los hombres buscan que con el estereotipo con lo actual es que sean musculosos o que sean llamativos en términos de cómo es un estereotipo ideal de mujer y de hombre y eso ya pone en riesgo como un factor desencadenante para un trastorno de conducta alimentaria. Como las revistas muestran a un hombre así saliendo de la playa súper musculoso y a la mujer súper con los senos grandes y súper flaquita. ¿Crees que pues eso es lo que ellos Ujú. siguen? Digamos que puede llegar a ser un factor de riesgo, no es como que lleva a tener un trastorno de conducta alimentaria, pero por ejemplo en las redes sociales, en las series, los protagonistas de las películas, cómo son usualmente, ¿no? Sí, listo. Em, una pregunta que yo personalmente hago. ¿Cuántas calorías pues consumen en promedio un paciente con anorexia nerviosa purgativa si tuvieses que estimar? Pues mira, es muy difícil estimarlo pues porque de esto hay muchísima variedad de aportes calóricos, ¿sí? Casi siempre está bajo los requerimientos para la persona, pero como profesional experta en el tema me centro más allá del aporte calórico en otros indicadores importantes. Entonces digamos que el aporte calórico no es como un marcador tan importante de salud o inclusive de diagnóstico, como que no se tiene tan en cuenta esta parte. Listo. Y una persona normal, ¿cuántas, digamos que no padezca de este trastorno de conducta alimenticia, cuántas consumiría? Igual varía muchísimo, o sea, imagínate, una misma persona, un mismo individuo puede comer diferentes aportes calóricos en el día a día. Entonces es muy difícil estimarte. Hay digamos que hay una estimación muy genérica, pero pues eso se sale completamente de lo individual, que es cuando ya hablamos de intervención y de consulta o diagnóstico. 2.000 calorías en promedio una persona sana, entre comillas, consume, pero igual, también una persona puede, te pongo el ejemplo ahora de lo que hablábamos de los síntomas propios de una anorexia purgativa, y es el aporte energético puede ser muy similar, pero la distribución de ese aporte energético, es decir, cuántos gramos de grasa, de carbohidratos, de proteína e inclusive de micronutrientes, pues cómo está. Pues porque si hay una purga, pues se pierden muchos electrolitos, muchos micronutrientes. Entonces, pues también ahí como que es muy difícil decirte, mira, una persona que tiene anorexia nerviosa purgativa come este tipo de calorías versus una persona que no lo tiene tanto. Entonces, no, digamos que no hay una regla o hay algo estandarizado para esto, no. Varía mucho, varía mucho. Ujú. Varía mucho. Bueno, ¿cómo afecta la anorexia nerviosa purgativa a la salud física? Bueno, digamos que entendiendo, y esto yo lo explico también a los pacientes, y es, hagan cuenta que es un presupuesto. Entonces hay un presupuesto energético. Si hablamos de adultos, es decir, que ya culminaron el crecimiento y desarrollo, tienen un presupuesto energético basal. Entonces, para que todo lo básico funcione, órganos principales, como puede ser el cerebro, el corazón, los pulmones, los riñones, la parte gastrointestinal, el hígado. ¿Mm? Eso sería lo basal. Luego de esto hay presupuestos que se mueven, por ejemplo, por actividad física. Entonces, hay personas que su actividad física es sentarse en un computador y trabajar o sentarse pues, en el escritorio y trabajar, ¿cierto? Pero igual eso tiene un gasto. Bañarse, levantar, tender la cama, caminar, desplazarse, eso tiene un gasto energético importante. Claro, Entonces, cuando esto se ve comprometido, ¿sí? El sí, cuerpo empieza a decir, bueno, yo necesito hacer una redistribución de este presupuesto energético. No tengo lo suficiente para que esta persona secundario se mantenga concentrada en el día, ¿sí? Entonces, físicamente, ¿cómo la persona puede comprometer? Uno, se siente muy lenta, muy cansada, le cuesta concentrarse, le cuesta abstraer información, ¿sí? Concentrarse, memorizar, participar inclusive. Físicamente
vive muy agotado, muy cansado, con mucho frío, ¿sí? Entonces compromete las funciones y luego de las funciones como secundarias, entre comillas, que igual, o sea, pues tiene un compromiso dentro de la funcionabilidad de los seres humanos importantísimo. Y luego dentro de lo basal, pues ya empieza con el tiempo cuando es muy agudo o es crónico, es decir, agudo es que es muy fuerte el proceso de restricción y de purgas, o es muchos años estos mismos comportamientos, que llevan 20, 10 años con la enfermedad. Entonces esto hace que físicamente el cuerpo, uno, se adapte porque es una máquina de supervivencia, entonces o se adapta que el corazón funcione más lento, se adapta a que los riñones se pongan más chiquitos y funcionen menos, se adapta con que el tracto gastrointestinal no absorba bien los nutrientes, entonces viva con un dolor abdominal constante, hinchazón, gases, estreñimiento. Entonces como que no hay una forma como que porque es como A y B, o sea, como que hay anorexia y el resultado B es que todas las personas que tienen anorexia nerviosa purgativa tienen estreñimiento, no necesariamente. Hay, por ejemplo, en el caso de mujeres que se altera los ciclos menstruales, por ejemplo, pero hay otras mujeres que pueden durar mucho tiempo y nunca se alteró su ciclo menstrual. Entonces es más que algún órgano puntual, es como el cuerpo reorganiza y redistribuye ese presupuesto energético. Pero tiene muchas implicaciones como las que mencionaba dentro de la salud física, sin entrar en el campo de salud mental. Sí, perfecto. Em, bueno, conectando esta pregunta se podría conectar con la próxima que te voy a hacer. Eh, ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, ya hablamos de los síntomas, entonces pues no tendría que volverlo a preguntar. Pero ¿podrías hacer un énfasis mayor en estos Claro. síntomas? Claro que sí. Mira, los síntomas principales es debilidad, náuseas, mareo, fatiga, dolores de cabeza, bajos niveles de energía, ansiedad, depresión, calambres, decaimiento, adormecimiento de las extremidades, cambios bruscos de temperatura, estreñimiento, alteraciones inclusive del sueño, ¿sí? Insomnio, por Desmayos, ejemplo, insomnio. insomnio, porque el insomnio tiene muchas, digamos que muchas maneras de presentarse y es, por ejemplo, de conciliación, entonces que les cuesta mucho tiempo quedarse dormidos o que duermen solamente 3 a 4 horas seguidas, que se levantan varias veces en la noche, muchísimos compromisos. Esto es uno de los, de hecho, dentro de mi historia clínica de evaluación incluyo la calidad del sueño, porque es una de las alteraciones más comunes en trastornos de conducta alimentaria, que no tiene, que pareciera que no tiene nada que ver con la comida, pero que tiene todo que ver, como que el cuerpo se desajusta y se desencaja completamente de sus ciclos normales. Dentro de esto, por ejemplo, también está uno de los compromisos más importantes con el apellido final de la anorexia nerviosa y es la purgativa, Sí. es con la presencia de los vómitos autoinducidos y el uso de laxantes. Allí se pierde mucho líquido, se pierde mucho sodio, cloro, potasio, fósforo, y esto hace que se comprometa el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Esto qué quiere decir? Que no funciona adecuadamente en el cuerpo la cantidad de agua que hay, la cantidad de estos componentes, de estos micronutrientes importantes que, por dar un ejemplo, tienen todo que ver con la conductividad eléctrica del corazón. Es por esto que inclusive dentro de los exámenes que se piden para valorar no solamente lo que uno ve en la historia clínica, sino complementar con los exámenes es un electrocardiograma. Usualmente ahí se encuentra una bradicardia, ¿sí? Es decir, que el corazón está más y más lento, o una arritmia, también alteraciones como en el funcionamiento, por decirlo de alguna manera, y en la manera de contraerse el corazón. Entonces allí también hay un compromiso importante. De hecho, las causas principales de muerte, porque los trastornos de conducta alimentaria es la causa número uno de mortalidad de las enfermedades mentales. Es Sí. las que se lleva todo. Entonces, entendiendo esto, las causas principales es una alteración en la parte eléctrica del corazón y pues digamos que esto compromete la vida en este caso. Sí, claro que sí. Y para nada queremos que pues muera la gente por esto. Bueno, la siguiente pregunta que te tengo que hacer es, ¿existen planes alimenticios o
no sé cómo se les refiera en el campo de la medicina, o dietas que ayuden al proceso de recuperación del paciente. Claro, mira, más que una dieta, como tú lo decías, planes alimenticios o pautas alimentarias es mucho mejor. No porque eso es casi lo mismo. Lo que pasa es que la palabra dieta para muchas personas tiene un impacto y una connotación social Diferente, importante, ¿no? sí. Ujú. Y la dieta es igual a perder peso, ¿no? Entonces, lo que usamos es como un concepto de plan de alimentación con unas necesidades puntuales. O sea, yo no te puedo decir, mira, tiene que tener estas características estrictas y exactas, no, pero sí es una alimentación que tiene cubrir, que el objetivo es cubrir energéticamente todo lo que está haciendo falta por un lado, comprender requerimientos de macro y micronutrientes específicos, comidas suficientes en cuanto a porciones, en cuanto a variedad, en cuanto a preparaciones, formas de presentación de los alimentos. ¿Mm? Para allá vamos con Y otra pregunta. Sí. ok, ok. Y sobre todo, que también se adapte al proceso de manera interdisciplinaria. No me lo has preguntado, pero pues quiero contarte y sobre todo pues para las personas que nos están escuchando, que Adelante. conozcan un poco sobre el abordaje que no solamente se centra, uno siempre creería que como eso es un tema entre comillas de comida, pues se va a centrar con nutrición y ya está, ¿cierto? Pero al ser una enfermedad mental tiene un compromiso importante y es por esto que dentro del equipo interdisciplinario la evidencia nos muestra y las guías de manejo a nivel internacional, el abordaje debe ser con nutrición, por supuesto, pero con psiquiatría y con psicología mínimo. Dentro de Acerca, que es el centro en el que trabajamos y fundamos, con una psiquiatra y con un psicólogo, en este centro nosotros tenemos médicos internistas, psiquiatra infantil, pediatra, médico gastroenterólogo y gastropediatra. Entonces, pues digamos que es un grupo muy grande que aborda estas enfermedades desde todas las áreas, porque como te explicaba ahora, ¿no? Hay un compromiso de tantos órganos al mismo tiempo, pues que tenemos que buscar profesionales que nos puedan abordar de esta manera exacta, ¿sí? No hay una dieta, como yo te digo, especial o específica, pero sí lo importante es que debe ser suficiente para para reajustar ese presupuesto energético que te hablaba y adicional a ese suma otro gasto importante y es la recuperación nutricional. Entonces se tiene que contar, como hablan de cuenta, unos intereses por ese saldo adicional que hay de deuda energética que pues fue la consecuencia de la enfermedad. Sí. Una pregunta que aquí nos hace un oyente es que si los nutricionistas, ¿qué alimento les parece excelente para pues pacientes con anorexia nerviosa purgativa, si existe uno en especial? No, ninguno en especial. De hecho, ningún alimento tiene la capacidad de sanar una enfermedad. O sea, como nutricionista, digamos, general en todo, no hay un alimento que te diga, a ti te va a curar tal enfermedad si tú todos los días comes este alimento. No tienen, digamos que no se le atribuye nada milagroso a ningún alimento. Así mismo como que el consumo solo del alimento aisladamente produzca una enfermedad. Entonces, como que lo que sí lleva y lo que sí podemos resaltar es la variedad alimentaria y no solamente en la recuperación nutricional en términos físicos, sino en términos mentales, ¿sí? El Claro. impacto que tiene el consumo de un alimento físicamente, pero también de orden mental. Uh-huh. Listo. Bueno, aquí voy a abordar la pregunta que me querías responder anteriormente, que era que haciendo los platos llamativos con diferentes tipos de alimentos, se puede hacer que el paciente pues tenga mayores ganas de comer, digamos, pancakes con forma de Mickey Mouse y frutas como si fueran los ojos, así haciendo la comida pues más llamativa. Mira, cuando me hacías esta pregunta, estaba pensando, y como yo te expliqué al principio, yo trabajo una parte en el tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria y otra parte es en la prevención.
Sí, Y en la prevención es desde los 6 meses de vida, ¿sí? Desde los bebés que tienen 6 meses hasta que más o menos tienen unos 5 años, es donde se establecen unas bases importantes de hábitos y de su relación con la comida. ¿Por qué me voy tan allá? ¿Por qué? Porque esto tiene un impacto a futuro de esos niños jóvenes, adolescentes jóvenes que van a de alguna manera comprometer su conducta alimentaria si no tiene unas bases sólidas. Entonces, si tú me lo preguntas, para prevenir anorexia nerviosa purgativa o cualquier otro tipo de trastorno de conducta alimentaria, es súper importante tener una sana relación con la comida y un pilar dentro de esto es que la comida se permita jugar, sea divertido el momento de comida. ¿Sí? No es como tienes que comerte todo, no te puedes parar de la mesa si no te comes todo, sino bueno, vamos a jugar, que el mismo niño arme sus pancakes, bueno, dependiendo pues sus habilidades y todo, el pancake o el waffle con forma de Mickey o los ojitos, ta. sí, Ya puede ser para los primeros, digamos que este diagnóstico tan temprano que se hace a partir de los 7 años, como te mencionaba, de anorexia nerviosa, inclusive puede hacerse antes, eh, pues puede llegar a ser una estrategia. Pero ya cuando tenemos adolescentes, adultos jóvenes, digamos que hacerlo llamativo puede ser más bien como neutro el momento, ¿sí? Puede ser dedicarse a presentarle los alimentos sí de una forma distinta, por ejemplo, un sándwich o que tenga arroz, carne y ensalada, o una sopita, un bowl de ensalada con todos los nutrientes y con todos, digamos que aprovechar para tener más variedad, sí puede ser una estrategia acompañada de muchas más para incentivar el consumo de alimentación. Ujú. sí, claro que sí. Bueno, esta pregunta la verdad es que cuando la leí pues me causó mucha curiosidad y me parece muy muy importante. Y cuando pues sabemos que el paciente pues puede superar pues la anorexia nerviosa purgativa, pero la salud física del paciente vuelve a ser la misma que cuando no padecía esto. Mira, eso depende. Y tú me dirás, "Ay, pero Joana, todo me dice que depende". Sí. ¿Por qué? Porque, mira, eso depende mucho de lo agudo. Entonces, por ejemplo, te voy a poner sujeto A. El sujeto A tiene 15 años. Con 15 años, agudamente, tuvo una pérdida del más del 10% de su peso en 2 meses. Eso hace que sea un estado de malnutrición terrible, ¿sí? Entonces, agudamente lo perdió, pero no lo hizo por tanto tiempo, o sea, no duró años, fueron 2 meses. Puede que allí en ese tiempo haya sido tan comprometido su estado de salud que, por ejemplo, haya desencadenado una enfermedad renal aguda, ¿sí? Sí, Y que puede que su riñón, enfermedad renal aguda, es que su riñón se alteró. Entonces, digamos que sí puede haber allí unas secuelas, pero que es digamos que una línea diferencial. Uno, lo agudo. Dos, la edad de presentación y el tiempo en el cual estuvo comprometido. Ese es un sujeto A que puede que no presente tantas secuelas después de mucho tiempo y que se pueda restaurar su estado de salud completo. Pero una persona que tiene una alteración por muchos años, de una paciente que vi el año pasado, y tiene una enfermedad renal crónica, o sea, lleva mucho tiempo justamente porque tenía una anorexia nerviosa purgativa y usaba diuréticos. Son estos medicamentos para orinar más, orinar más y perder mucho peso, entre comillas, mucho peso, porque pues es líquido lo que se está perdiendo y pues líquido es algo que tú puedes pesarte hoy, tomarte 2 litros y pesas X kilos, y mañana no tomaste la cantidad de líquidos y pesas menos. O sea, el peso no es una cosa que tú todos los días exactamente es el mismo peso, pues sería una máquina la persona que varía. pese exactamente los mismos, sí, varía muchísimo. Entonces, con lo crónico sí que hay unos compromisos importantes a largo tiempo y que puede que nunca vuelva a restaurarse el estado de salud, pero también hago énfasis su estado de salud mental, ¿sí? Puede que haya tenido unas secuelas tan graves, por ejemplo, que eso pasa muchísimo en los adolescentes,
y es el compromiso de la capacidad cognitiva, de entender, de comprender, de alojar conocimiento y de tener memoria en las cosas. Es tan difícil que hay personas que son supremamente brillantes, pero les cuesta muchísimo concentrarse y acabar un semestre de universidad o acabar, tenemos varios pacientes que están en IB en esta modalidad y les cuesta muchísimo el IB, pues normalmente es exigente, pero cuando atraviesan este proceso que compromete tanto su capacidad de concentración y todo lo demás, pues por ejemplo renuncian a esto o aplazan porque es muy difícil. Entonces tiene unos compromisos importantísimos, sobre todo, por ejemplo, osteopenia, osteoporosis, que son alteraciones de los huesos, Sí. ciclos menstruales en las mujeres que generan infertilidad, por ejemplo. Eh, Oh, Importantísimo también, una pregunta dime. que me surgió. ¿Podría ser que la mujer quedase infértil después de padecer Ujú. un episodio o pues durar mucho tiempo con esta enfermedad? Sí, sí, esa es una de las principales consecuencias de la amenorrea, que es la ausencia del periodo menstrual. Hay mujeres que duran así bien, como duran 6 meses sin el periodo y se hizo la recuperación súper rápido y no tienen alteraciones, como mujeres que pueden llevar 10 años sin el periodo menstrual y pues nunca pudieron quedar en embarazo. Listo, listo, Joana. Em, ¿Cuáles crees que son las señales principales desde un punto nutricional que pues tú puedes ver cuando un paciente empieza a padecer anorexia nerviosa purgativa? Lo primero es la preocupación por el peso y por la imagen corporal. Eh, Lo segundo, cambios bruscos en el estado de ánimo, como que están muy mal geniados, muy tristes, y esto pareciera que no tiene que ver con nutrición, pero como te explicaba, pues tiene todo que ver desde la parte del compromiso energético de descanso. Cuando una persona pues no duerme bien, alteraciones en el patrón de sueño es otra señal importante, que no duerma bien, que viva muy cansado, que se duerma en clase. Eh, por ejemplo, o en el trabajo, cambios también y restricciones de la alimentación que pues no tengan nada que ver con ninguna enfermedad. Por ejemplo, ya no voy a comer más fritos, ya no voy a comer más paquetes, elimine el azúcar por siempre, como este funcionamiento tan extremo que puede, digamos que ser muy característicos de las anorexias restrictivas. Por supuesto, encontrar tasas de vómitos, uso de laxantes que pues no están prescritos por algún profesional, sino que pues se compran en la farmacia en cualquier lado, que lamentablemente pues todas las personas tienen acceso a cualquier tipo de farmacia, inclusive en el supermercado se consiguen. Eh, digamos que también cuando son adolescentes o niños o niñas, detención del crecimiento, es decir, que no crece, que se quedan pequeños. Obviamente hay muchos otros factores, pero el compromiso nutricional es muy importante en estas señales. Sí, claro que sí. Tú, aquí me surgió una pregunta con esto que dijiste y es, ¿tú crees que se les debería permitir a pues los pacientes ya recuperados comer comida chatarra en exceso? Por supuesto que sí, pues en exceso no. Y yo no le llamaría comida chatarra, yo le llamaría comida rápida, pues porque nadie come chatarra realmente. Eso es como un término que sigue como haciéndole ruido a las personas que tienen una mala relación con la comida. Mira, el éxito, no me lo has preguntado, pero me adelanto a lo que me estás diciendo en este momento. El éxito de la recuperación de los trastornos de la conducta alimentaria desde la vista nutricional es aquella alimentación y hábitos que incluyen todo tipo de alimentos. Si se queda una línea o una franja que no se incluye y que está vista como eso es malo, eso no se puede consumir, eso me enferma, eso allí hay todo un área para que produzca nuevamente una recaída del trastorno de conducta alimentaria. Joana, hay algo muy importante en los adolescentes que es el acné. Em, ¿Mm? Dicen por ahí las malas lenguas que la comida, pues comida rápida, los azúcares y todo eso, producen acné y no sé hasta qué punto pueda pues aún
a un paciente con anorexia preocuparle esto, pues porque igual es apariencia física, porque pueden salir granos, espinillas. ¿Tú qué piensas al respecto? Mira, si bien es cierto, dentro de estas edades, pues es muy común el tema de estar muy pendiente de la imagen física, de los cambios, porque son cambios físicos propios, fisiológicos de la edad en la cual pues están expuestos los adolescentes, tanto hombres como mujeres, ¿cierto? El acné es uno de estos que pues sí tiene un tema relacionado con la imagen corporal, pero que cuando nosotros entramos a revisar la evidencia, no produce más lesiones el consumo de ningún alimento. O sea, como que los lácteos producen, me agravan las lesiones del acné, falso. Los fritos me producen más granitos, Falso. falso. Esto no tiene una evidencia científica comprobada que nos diga, sí, esto lo produce y toda persona que lo restringe tiene la posibilidad de no tener acné. Eso es ¿No? la verdad dale, dale. Esto es un mito, es un mito. Sí, es que sí ha habido mucho debate entre nutricionistas, que si es un mito, que si no, unos dicen que sí, unos que no. Pero pues como tú dices, no hay ninguna evidencia científica. Exactamente. Bueno, paso con la siguiente. Ya sé que lo has mencionado alrededor del podcast, pero quiero que a nuestros oyentes les quede como claro y certero la información en esta pregunta. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la anorexia nerviosa purgativa y la anorexia nerviosa restrictiva? Bueno, la anorexia nerviosa restrictiva como que sigue la línea de evitar, o sea, las dos, por decirlo de alguna manera para empezar, evitan ganar peso, ¿sí? En la anorexia restrictiva hay diferentes estrategias en el día a día para restringir alimentos. Por ejemplo, yo ya comí o se acuestan a dormir para no comer, no comen acompañados, sino no, yo me voy al cuarto y como y no comen nada, botan la comida, se la dan al perro, la Sí, esconden, en fin, ¿sí? Si se sientan a comer, como te digo, beben mucha agua para llenar el estómago, comen menos, mastican chicle, comen hielo, todo para no comer o esconder la comida, pues para si de pronto está la red de apoyo, su mamá, su papá, amigos, profesores, lo que sea acompañando, pues hace que como que escondan la comida para que vean que sí comieron. Eso por el lado. Y la purgativa es que además de todo esto, aparecen, como te decía, momentos de pérdida de control al momento de comer, como que comen y comen y comen, y comen y comen y comen, y luego con esa culpa y esa preocupación por comer, pues buscan otras estrategias y herramientas para contrarrestar un poco como, entre comillas, ese exceso, y es provocándose los vómitos o vómitos autoinducidos, consumiendo laxantes para mantener el control sobre el peso, que es la principal preocupación, por decirlo de alguna manera. sí, o sea, sería que la anorexia nerviosa purgativa sería lo mismo que la restrictiva más lo que me mencionaste hace un momento. ¿Es eso claro? Los vómitos, el uso de vómitos y Sí, laxantes. exacto. Ok. Una pregunta que pues otro oyente me hace, que aquí están muy sintonizados, es cómo una buena nutrición ayuda a la salud física de un individuo. Se sabe que pues esto es como dicen, ah no, pues comer bien le hace bien a tu cuerpo, pero quiero entrar contigo más a detalle sobre esta pregunta. Sí, de hecho es uno de los discursos que yo en redes sociales hablo muchísimo y es hablar sobre lo que realmente es una nutrición saludable. Es aquella que incluye todos grupos de alimentos, que contempla diferentes frecuencias de consumo. Es decir, si bien mi cuerpo tiene unos requerimientos de proteínas, grasas, carbohidratos, pues no como que estoy todo el tiempo sumando, restando y quitando de un lado y del otro cuántas calorías, cuántos gramos de carbohidratos, pues porque esto no es sostenible a lo largo del tiempo y no es una realidad que tú tengas que estar todo el tiempo pendiente, preocupado por lo que estás comiendo de gramos y de calorías, sino es una alimentación que es equilibrada y variada, que te permite incluir verduras, frutas, azúcares, grasas, carbohidratos, proteínas, ocasionalmente alimentos que también tengan una función social, una función de placer y lo hedónico relacionado con la nutrición, ¿sí? En términos de
Bueno, si voy a compartir una celebración de un cumpleaños, pues usualmente a uno en el cumpleaños lo invitan a cenar o a almorzar o a desayunar, una torta, pues me permito comer por fuera de lo que usualmente ocurre en mi día a día, otras cosas distintas, como una torta, un ponqué de chocolate, como un alimento frito, como un alimento como comida rápida, salsas, en fin. Eso hace parte de tener una alimentación realmente saludable, ¿sí? En la que tengo un equilibrio entre lo que mi cuerpo físicamente requiere para funcionar, así como ese presupuesto, pero que tengo clarísimo que la nutrición tiene un impacto más allá de cumplir unos gramos de nutrientes y de alimentos, sino tiene una implicación también de mantener una conexión con lo social, un placer, un disfrute, un emocional, ¿sí? Digamos que en teoría una persona, si no tiene todos estos sesgos, si no tiene todas estas preocupaciones, esta culpa, esta necesidad de comer perfecto, intuitivamente tu cuerpo debería decirte qué necesitas y qué no. No sé si te pasa, pero a veces uno dice, bueno, ya estoy lleno y ya aquí. Pero las personas que tienen una mala relación con la comida o padecen de un trastorno de conducta alimentaria, nunca saben cuándo tienen hambre y nunca saben cuándo están llenos. Sí, Porque lamentablemente el hambre y la saciedad se desconectaron en el proceso en el que se dañó también la relación con la comida, con el cuerpo inclusive, con el ejercicio también, ¿sí? sí. Entonces es aquella que incluye de todo. No hay una forma ideal única de comer. Cada uno tiene una manera ideal para comer. Sí, sí, señora. ¿Crees pertinente pasar a la siguiente pregunta? Sí. Bueno, em, ya sé que pues cada paciente es diferente, pero si el paciente X está en tratamiento contigo y recae, ¿qué medidas tomas tú como nutricionista? Como te decía, no solamente el paciente está conmigo, sino está desde psicología y desde psiquiatría también abordado. Entonces Claro, hay diferentes maneras. Las recaídas pues se dan como en cualquier recuperación de cualquier tipo de enfermedad. Imagínate tú que sea una persona que tiene problemas con el azúcar. Es exactamente igual. Y pues a lo largo de su tratamiento no logra controlar sus niveles de azúcar por X o Y razón, a pesar de que se está poniendo la insulina, que está teniendo una alimentación equilibrada, que está durmiendo bien, en fin, todo lo demás. Pues hay que reestructurar, hay que revisar qué sucede, que de pronto no se está tomando en cuenta, que si, por ejemplo, en el caso ya de trastornos de conducta alimentaria, en su familia el ambiente es hostil para su recuperación. ¿Eso qué quiere decir? Que si cuando está en sus citas de tratamiento y está por fuera de su casa le va muy bien, pero cuando llega a la casa recibe comentarios como se va a comer todo eso, usted está muy gordo o está muy gorda, o usted sí porque es que definitivamente no se va a mejorar porque sigue comiendo esa comida rápida, etc. Pues eso inmediatamente pues lo desmotiva. identificamos y entramos a trabajar la red de apoyo. Sí, bueno, y pues yo creo que aquí ya acabamos, pero una pregunta pues que es más personal para usted. ¿Crees que pues a medida que evolucionamos como sociedad, que avanza el tiempo, avances tecnológicos, etcétera, ¿crees que los tratamientos para la anorexia nerviosa purgativa van mejorando? Pues digamos que creería en parte que sí. Por ejemplo, el hecho que podamos y que existan los tratamientos, dependiendo obviamente el caso y la severidad de los síntomas, tratamientos virtuales, hace que lleguemos a más personas, hace que podamos abordar población, por lo menos aquí en Colombia, que le es difícil encontrar unos especialistas en áreas un poco más alejadas de la capital. Entonces creo que esto hace que sí, que pueda ir mejorando por la tecnología, que pueda ir mejorando por más herramientas. Sin embargo, también creo que pues, el tema de redes sociales es difícil, ¿sí? Para las personas en procesos de recuperación, pues algunas, obviamente, tipos de comunicación son difíciles y hace que de pronto el ambiente sea un poco más retador, pero creo que sí, que a medida que pasa el tiempo, pues hemos venido mejorando, hemos venido sobre todo investigando más, teniendo más claro el impacto
de las diferentes causas de los trastornos de conducta alimentaria y cómo pues a su vez podemos mejorar como sociedad, cómo visibilizar los trastornos de conducta alimentaria por los diferentes medios de comunicación, como por ejemplo en este caso, hace que las personas se sientan identificadas, que busquen ayuda, que digan yo no puedo seguir viviendo así porque sí, No que es no me lo justo, preguntaste, pero sí quiero no es dejarlo justo. muy claro y es que los trastornos de la conducta alimentaria tienen cura, ¿sí? Esto puede solucionarse, se puede salir de esto, no toda la vida no se va a quedar así, pero si no hacemos nada, si no tenemos una recuperación idónea, si no buscamos un equipo especializado, sí puede que toda la vida pues se pueda quedar así la persona que no busca ayuda nunca o que no se somete a un tratamiento adecuado. Y darle a entender a estas personas que pues esto es una lucha y que no están solas o solos, que hay gente Ujú, así apoyándolos, es. especialistas, sus familias, amigos, etcétera, que pues están en esta lucha junto a ellos apoyándolos. Em, Así es, así es. Joana, ¿quisieras dejarle un último mensaje a nuestros oyentes que puedan padecer de esta enfermedad y tengan miedo a hablar con especialistas, con familiares que nos estén escuchando? Sí, claro, por supuesto. Entiendo y es muy difícil atravesar por un trastorno de conducta alimentaria en las diferentes etapas de la vida. Sin embargo, también es muy importante buscar ayuda, entender que esto es una enfermedad, esto no es una moda, esto no es un berrinche, esto no es una pataleta, esto no es por llamar la atención, esto no es solamente de mujeres, esto no tiene género, no discrimina género, no discrimina estrato socioeconómico, nivel educativo, no discrimina absolutamente nada. Estas enfermedades, así como todas las enfermedades, están para toda la población, entonces eso no te hace que seas más o menos buscando ayuda. Buscar ayuda en profesionales expertos especializados es muy importante porque si buscamos ayuda donde no es, lo que nos va a llevar es a sentimientos de desesperanza, donde vas a creer que esto no funciona, que esto no tiene cura, que no tiene salida y a resignarse a vivir con esto toda la vida. Y realmente el darse cuenta que sí tiene cura y que sí puede salir, marca toda la diferencia en el proceso de recuperación y motivación. Para los padres o para los cuidadores también es muy importante aprender a detectar, aprender a llegar con un discurso de escucha, no de juicio, no de, pero si usted tiene todo porque se siente así, o aproveche que tiene salud, pero si el problema es comida, pues coma, como que entender que la red de apoyo y los papás son un pilar importantísimo en la recuperación y que es importante que se nutran y que se informen y que traten también dentro del equipo. En Acerca, en el programa de TCA, nosotros también involucramos a la familia, justamente porque es uno de los pilares más importantes en la recuperación de las personas. Claro que sí. Joana, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales y eso? Uh-huh. Mira, como nutricionista estoy en Nutrición ATECO, divulgando información, pero también fundamos una empresa, es un centro de nutrición encargado del tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria en gran medida, que se llama Programa Acerca. Allí nos encuentran a todos los especialistas, como les decía, desde nutrición, psicología, psiquiatría, psiquiatría infantil, medicina interna, gastroenterología, pediatría y gastropediatría también. Ahí tenemos todo el equipo, contamos con una persona que nos ayuda con todo el apoyo de la información, con el agendamiento de las citas y allí mismo pues también nos pueden encontrar en redes sociales. Bueno, Joana, yo creo que ya culminamos todas las preguntas que los oyentes y mi persona tenían que hacer. Te doy muchas gracias por participar en este proyecto tan bonito que estoy montando. Y nada, muchas gracias por tu tiempo, Joana. A ti, Juan Sebastián, muchas gracias por la invitación y por preocuparte por divulgar esta información tan valiosa, sobre todo en tus pares, también que sea, digamos que, de provecho para proliferar un poco más el tema de la información sobre esto. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias, Joana. Chao, chao. Bueno, chao.